I heard Alberto's presentation some months ago, and I like it so much that I invited him for coming here to present it again. Please, Alberto, try to do it in 10 minutes because we are a little bit delayed. So thank you for coming and for sharing your expertise. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al doctor Romero y al doctor Bocchini por vuestra amable invitación en representación de mi grupo. Y yo la verdad es que les voy a hablar de una pincelada médica en un congreso eminentemente quirúrgico. Les voy a hablar cómo manejamos los urólogos españoles y los médicos de atención primaria el agrandamiento benigno prostático, que llamaré a partir de ahora HBP, y la nueva evidencia que tenemos disponible en este momento. Este es mi conflicto de intereses. Y la verdad es que para hablar de cómo manejamos, quizá la pregunta sea, ¿realmente estamos manejando bien la HBP por parte de los urólogos y médicos de atención primaria españoles? Y la verdad es que para mí manejar bien una patología es trasladar la nueva evidencia, la evidencia científica más reciente a nuestra práctica clínica. Y dentro de lo que es la HBP lo voy a hacer para analizar esta pregunta desde dos puntos de vista. Por un lado, analizaré cuál es la evidencia de nuestra práctica clínica real basándome en dos estudios epidemiológicos a nivel nacional publicados en el año 2020 por autores españoles. Y en segundo lugar, analizaré la última evidencia, la evidencia científica más reciente y cómo la estamos aplicando, si realmente la estamos aplicando. Y basándome en los estudios epidemiológicos que os he comentado y que ya están publicados, la verdad es que el 48,5% de los pacientes que vienen por sintomatología del tracto urinario secundario a HBP tienen o cumplen factores clínicos de progresión. Son pacientes de alto riesgo para progresar clínicamente porque son pacientes que tienen o bien una sintomatología moderada a grave, un PSA por encima de 1,5 o un volumen prostático por encima de 30. Y estos pacientes, de acuerdo con los datos que tenemos, el 70 o el 80% reciben un tratamiento médico. Pero curiosamente, el 60% están recibiendo un tratamiento subóptimo, es decir, no están siendo adecuadamente tratados de acuerdo al riesgo que tienen de progresar desde el punto de vista clínico, porque la práctica más habitual es que estos pacientes reciban primero un tratamiento con alfa-bloqueante y si no va bien o si el paciente no está satisfecho con el resultado, se escalone a la inclusión o la introducción de un 5-alfa reductasa. Es decir, que la conclusión de estos dos estudios es que nuestra práctica clínica habitual, no solamente en atención primaria, sino también por parte de los especialistas de urología, no está alineada con las recomendaciones de las guías clínicas, que recomiendan que ante un paciente con un alto riesgo de progresar con las características que les he comentado, el tratamiento de inicio debe ser la terapia de combinación y nunca el tratamiento escalonado entre alfa-bloqueante e inhibidor de la 5-alfa reductasa. Pero quizá la pregunta que surge es, bueno, realmente deberíamos haber empezado con un tratamiento de combinación cuando tenemos un paciente de alto riesgo, pero esto realmente tiene una importante repercusión clínica en el paciente, que yo difiera el tratamiento con terapia de combinación o que lo inicie más tarde de forma escalonada, ¿va a tener una repercusión clínica en el paciente o en nuestros pacientes? Pues quizá lo más difícil para contestar a esta pregunta es elegir el método de evidencia científica que se debe utilizar. Porque probablemente todos ustedes estén pensando en utilizar un ensayo clínico prospectivo, pero deben pensar en las limitaciones éticas que tenemos en este momento, dar a un paciente con factores clínicos de progresión un tratamiento subóptimo, con placebo, por ejemplo, con un alfa bloqueante, cuando las recomendaciones de las guías clínicas son completamente diferentes. Por tanto, el ensayo clínico no nos serviría. Podríamos utilizar estudios observacionales retrospectivos en los que tendría más datos reales de efectividad de nuestra práctica clínica real, pero probablemente íbamos a cometer sesgos de selección o sesgos de interpretación de resultados porque hay factores confusionales que no vamos a poder manejar. Y finalmente nos quedaría los últimos métodos de evidencia científica o de generación de evidencia científica, que es el metaanálisis, que yo creo que no hace falta presentación, ustedes lo conocen perfectamente, estamos continuamente leyendo metaanálisis y todos saben que habitualmente lo que manejan son parámetros de medias obtenidos de estudios similares, pero que en ocasiones es francamente difícil el manejar o separar el efecto confusional que puede tener algún factor. Y finalmente nos queda la metodología más moderna, que son los ensayos clínicos simulados. Es un modelo de fármaco-enfermedad completamente longitudinal y modelos ideales para evaluar aquellos fármacos que pueden tener o que pueden interferir en la historia natural de la enfermedad. Y la verdad es que es un modelo que permite tratar
los datos de miles de pacientes de forma individual, a diferencia de los ensayos clínicos, como luego veremos, pero lo más importante es que te permite testar suposiciones. ¿Qué pasaría si yo a este paciente de alto riesgo le doy un tratamiento con placebo? Además, te permite predecir, te permite mejorar mucho la predicción, te permite identificar mejor los riesgos y sobre todo lo que te permite es identificar dentro de una misma enfermedad, dentro de las mismas características basales, aquellos fenotipos que van a evolucionar o que se van a comportar de forma diferente. Y la principal diferencia entre un ensayo clínico y un ensayo clínico simulado es que cuando cogemos a un paciente y aporta un valor, por ejemplo, de IPSS, ese valor va a ir a un grupo de tratamiento en el que vamos a obtener una media. Pero, sin embargo, los modelos de fármaco-enfermedad lo que nos permiten es evaluar trayectorias individuales de pacientes, por ejemplo, en sintomatología. Me permite diferenciar aquellos factores que pueden influir en la respuesta terapéutica y, sobre todo, lo que nos permite es valorar qué factores influyen en las variaciones interindividuales de la evolución de estos pacientes en grupos con características basales similares. Pues bien, el ensayo clínico simulado que les presento y que fue diseñado para intentar determinar si realmente la terapia de combinación, empezarla más tarde, tenía repercusión clínica, coge más de 10.238 pacientes de 6 ensayos clínicos diferentes, con diferentes brazos de tratamiento y en los que realmente lo que se hace es una randomización. Para evitar el pensamiento que puedan tener en este momento, que un ensayo clínico simulado es un ensayo clínico dirigido a obtener una determinada conclusión, realmente estos pacientes fueron randomizados y estratificados de acuerdo con las covariables para disminuir los sesgos de selección. Y se generaron 7 brazos de tratamiento que reproducían la práctica clínica habitual. Pacientes que recibían de forma inicial tansulosina, pacientes que recibían de forma inicial la terapia de combinación o pacientes que iniciaban un tratamiento escalonado con alfa bloqueante y en los que se introducía el inhibidor de la 5-alfa reductasa al mes, a los 3, a los 6, a los 12 y a los 24 meses. Y lo que se quiso evaluar es cuál es la trayectoria individual de la mejoría sintomática, si la había, utilizando modelos longitudinales y, por supuesto, también modelos de regresión de Cox, donde se quiso ver el tiempo hasta el evento, es decir, cuál es el riesgo relativo que tenían los pacientes de sufrir un evento relacionado con la progresión clínica de la enfermedad, como es la RAO y como es la necesidad de cirugía. Y este estudio, este ensayo clínico, demostró que cuando a un paciente le retrasamos con factores clínicos de progresión, le retrasamos el inicio de la terapia de combinación más de 6 meses, el porcentaje de respondedores, es decir, aquellos que mejoran clínicamente de forma significativa, reduciendo en más de un 25% la sintomatología del IPSS, se reduce de forma significativa a cuando se introduce de forma más precoz o de forma inicial. Y también esto se puso de manifiesto cuando se analizaba el cambio medio del IPSS con respecto al valor basal, con lo que se vio fundamentalmente es que cuanto más se tardaba en introducir la terapia de combinación, la diferencia en el cambio medio basal se reducía también de forma significativa. Pero ¿qué pasaba cuando evaluábamos el riesgo a largo plazo de que el paciente sufriera un evento relacionado con la progresión? Pues se vio también que en aquellos pacientes en los que la terapia de combinación se iniciaba con una demora de más de 6 meses, el riesgo relativo podía incrementarse de sufrir un evento relacionado con la progresión de la enfermedad a más de un 3, además se multiplicaba por 3 ese riesgo, que eran datos similares a los que obtuvimos en el estudio COMBAT. De tal forma que la incidencia, obviamente, también se incrementa a partir de los 6 meses de inicio de la terapia de combinación, incrementando de forma significativa la incidencia de RAO y de necesidad de cirugía, tal y como demuestra también la incidencia acumulada en el tiempo. Por tanto, sí que parece, de acuerdo con esta nueva evidencia, que demorar el inicio de la terapia de combinación tiene una repercusión importante en la clínica de los pacientes. Pero probablemente estén pensando, bueno, un modelo matemático tan complejo solamente para demostrar esto. Pues no, quiero que vayan un poquito más allá y que sean capaces de ver la utilidad que tiene este tipo de modelos fármaco-enfermedad, porque actualmente ya tenemos disponible una calculadora que nos va a permitir determinar cuál es o predecir cuál va a ser la respuesta del paciente a un determinado brazo de tratamiento, a un determinado tratamiento en función de sus características basales. De tal forma que antes de dar el tratamiento, si aplicamos esta calculadora, nos va a predecir la trayectoria del IPSS del paciente y nos va a decir en función del tratamiento cuál es la probabilidad de que el paciente sufra un evento relacionado con la progresión de la enfermedad, retención aguda de orina o necesidad de cirugía. Y esta herramienta ya la tienen disponible porque fue publicada el mes pasado en el European Urology Focus. Por ello no me gustaría acabar sin que se llevaran 2 mensajes a casa. Recuerden que en el tratamiento médico del HVP
no estamos alineados. No estamos alineando la evidencia científica con nuestra práctica clínica. Y recuerden que ante un paciente con un alto riesgo de progresar desde el punto de vista clínico, si demoramos más de 6 meses en iniciar la terapia de combinación, probablemente vamos a tener un porcentaje de pacientes que van a responder en menor medida que si lo iniciamos de forma precoz, y sobre todo vamos a incrementar la incidencia de eventos relacionados con la progresión de la enfermedad. Muchas gracias por su atención.